Recientes hemos hablado mucho sobre el proceso de reforma de la reforma educativa aprobada el pasado sexenio y vaya que las cosas se han enredado. Se había negociado entre la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados y la oposición un dictamen, y este dictamen pues tenía que ser enviado al Pleno para ser votado. Soluciones de consenso, en realidad no todo lo que quería el presidente López Obrador, tampoco todo lo que quería la oposición. Aquí entrevistamos a diferentes legisladores, nos dijeron que la solución pues pintaba bien, pero llegó la CENTE a bloquear las puertas del Palacio Legislativo y y denunció la CENTE que no era el compromiso al que había llegado con ellos el presidente López Obrador. Desde una conferencia mañanera el presidente dijo va para atrás, que quiten todo lo que suene y huela a reforma educativa del sexenio pasado. Y bueno, pues ahí están atoradas las cosas, porque ni siquiera eso es suficiente para la CENTE, que ha incrementado sus protestas, ha anunciado que a menos de que ahora se siente con ellos el presidente López Obrador y se elimine por completo la reforma educativa, ellos no van a permitir que esto se lleve al Pleno. Y el presidente ayer dijo, bueno, pues si no hay acuerdo con la CENTE, entonces volveremos al estado previo a la reforma que se aprobó el sexenio pasado. Un total enredo, la verdad, y mientras tanto se va acabando el periodo de sesiones y vamos a hablar de ello con Jennifer O'Donoghue, quien es directora general de Mexicanos Primero. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se sale cómo sale uno de este enredo? Bueno, esa es ahorita yo creo que es la pregunta que todos estamos preguntando, pero yo creo que sí, una cosa que tenemos que tener muy claro es que el presidente no puede detener un proceso legislativo, un proceso que ya va en marcha. Más bien el Ejecutivo sí tiene que garantizar que el Poder Legislativo tiene las condiciones, la seguridad para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces la iniciativa que se aprobó, el dictamen, es resultado de más de 15 iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Diputados Sí. desde septiembre. Entonces, no es que el presidente puede decir que yo retiro mi iniciativa y ya regresamos a otra cosa. Porque es otra cosa, Tampoco, el dictamen que hay es producto, es una síntesis de las iniciativas de mucha gente. así es, ¿no? Entonces, sí representa muchos puntos de vista. Y la otra cosa es que una vez que ya esté en la Cámara de Diputados, un presidente no puede sacarla de ahí, ¿no? Entonces ya el proceso legislativo tiene que terminarse, ¿no? Entonces, eso de un lado. Y del otro, de regresar a como estábamos en 2012, tampoco, ¿no? Eso también requeriría una reforma constitucional. Entonces, no podemos simplemente decir que, no nos gusta cómo está la Constitución hoy en día, entonces para el día de mañana va a ser diferente. Nadie puede decretar eso. Entonces, sí, de nuevo, lo que necesitamos es asegurar que los legisladores puedan hacer su trabajo y legislar. Y eso es la única salida que tenemos ahorita con esto. O si no, seguimos con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pues sí que enredo, porque la gente dice que no va a permitir que se vote, que incluso pues va a incrementar su presencia frente al Palacio Legislativo. El gobierno no parece dispuesto a aplicar la ley y permitir que los legisladores entren en el Palacio Legislativo y voten en el Pleno el dictamen que ya existe. El presidente, pues, como decía yo hace rato, ordenó que se retiraran del dictamen, cosa que legislativamente es muy complicada, como tú lo acabas de explicar, todas las partes que molestan a la gente, pero la gente ni siquiera con eso está convencida. Así que, como están las cosas, parece que nos vamos a quedar por lo pronto, al menos con la reforma educativa que existe, la que se aprobó el sexenio pasado, es decir, con el statu quo, pero la Secretaría de Educación tampoco quiere aplicar esta reforma. Entonces, pues qué caso tan enredado, y lo que menos parece importarle a todos estos actores de los que hemos hablado son los niños. Sí, eso seguramente. Yo creo que los niños son los invisibles en toda esta conversación. Los niños que están en la escuela hoy están en la escuela mañana y sí necesitan como que un modelo educativo, una política educativa que se va a implementar. Entonces, de nada nos sirve tener un marco jurídico, un marco normativo, si el Poder Ejecutivo no va a implementar ese marco, que la verdad es su responsabilidad.
y los niños están sufriendo esa incertidumbre también con sus maestros, ¿no? Entonces, Sí. eso yo creo que es algo que no podemos dejar de ver, porque en hablar de un grupo de líderes sindicales de la gente ahorita estamos olvidando de 1 millón de maestros y 30 millones de niños, ¿no? Claro. Que están en las escuelas todos los días. Oye, Jennifer, y por si fuera poco, todavía anuncia el Bester Gordillo que viene de regreso. O sea, por si faltaran asuntos conflictivos en esta materia. Sí, yo creo que algo que es preocupante en todo eso, y de nuevo regresando a los niños, es que estamos hablando de un derecho humano. El derecho a la educación es un derecho humano, y uno de los principios básicos de los derechos humanos es la progresividad. Precisamente tenemos que salir adelante, seguir avanzando, y regresar al pasado no es la solución y nunca debe ser la solución. Entonces, para los niños tenemos que asegurar que estamos haciendo cada vez más y cada vez mejor. Y una visión que ve hacia atrás no es la correcta. Además, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre el tema, ha dicho que los derechos de los niños a la educación son superiores a los derechos laborales de los maestros. Es decir, no tendría que haber discusión, o por lo menos la discusión no tendría que ser por ahí. Sí, el interés superior de los niños ya se ha establecido en muchas convenciones y acuerdos internacionales, así como dices en la Suprema Corte aquí en México, y eso no debe estar en duda. Yo creo que un problema que tenemos es que tendemos a pensar que los derechos de los maestros están en conflicto con los derechos de los niños, cuando realmente si podemos, nosotros desde Mexicanos Primeros siempre hemos dicho, ¿no? La mejor manera de garantizar el derecho del niño es garantizar el derecho de sus maestros a aprender, sus derechos profesionales. Entonces esos son los derechos a la formación de calidad, a esos procesos para el ingreso y la promoción que cuidan su trayectoria profesional. Entonces, eso no está en conflicto con los niños, es lo que los niños necesitan para poder tener el maestro más adecuado para ellos, ¿no? Ahora, lo que me pregunto es si estamos frente a visiones distintas de cómo volver más profesional, más adecuado el conocimiento de los maestros para que estos lo puedan transmitir, o si en realidad estamos frente a otro tipo de conflicto en el que un gremio o una parte de un gremio magisterial entiende pues la función de maestro como la posibilidad de tener un ingreso económico nada más, ¿no? Porque si es lo segundo, pues creo que va a ser muy difícil de destrabar. Si fuera lo primero, pues las partes se ponen de acuerdo sobre cuál es el mejor método para preparar a los maestros, para designarlos, para ponerlos al frente del aula. Pero si se ve esto como el derecho de una persona a tener un ingreso sin importar lo que le transmita a sus alumnos, creo que va a ser muy difícil avanzar, Jennifer, o no sé qué te parezca a ti, que lo importante es lo que tú piensas sobre esto, no yo. Sí, no, en nuestra experiencia en escuelas a lo largo del país es que los maestros que están en las escuelas sí están muy comprometidas, sí quieren hacer bien su trabajo, y el problema es que tenemos el diálogo público está captado por líderes sindicales que no tienen necesariamente ni los intereses de los maestros en las escuelas ni los intereses de los niños como su prioridad. Entonces, eso de lo que estamos viendo ahorita de la gente no nos debe sorprender, es su manera de actuar en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, desde hace décadas. Entonces, en esos estados, los niños de cada generación en primaria pierden 1 año de escuela por paros sindicales. Entonces, eso no es nada nuevo, ¿no? Que ellos se están poniendo intransigentes, es su modo de operar. Y desafortunadamente ahorita estamos viendo cómo puede detener a todo la educación en un país. Pues vamos a seguir esta discusión. Decía yo al principio de nuestra conversación que lamentablemente se va acabando el tiempo de este periodo de sesiones. Hay quien apuesta, Jennifer, a un periodo extraordinario, pero muy pronto pues ya estaremos de pleno en un proceso electoral en 6 estados del país y a lo mejor no van a ser las mejores condiciones para discutir esto. Sí, desafortunadamente ya se está acabando el tiempo. Todavía tenemos la esperanza de que se puede resolver en estas semanas antes de que se vayan finales del mes o un periodo extraordinario, pero realmente va a requerir una decisión de que sí es lo que queremos es que puedan discutir y votar en el pleno, porque si no se toma esa decisión y no se aseguran las condiciones para los diputados, vamos a seguir en lo mismo. Y eso, de nuevo, es algo que perjudica lo que está pasando con los maestros y los niños en las escuelas. Pues, Jennifer, vamos a seguir esta discusión y yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Pascal. Gracias. Jennifer O'Donoghue es directora general de Mexicanos Primero.